Hola amigos, bienvenidos a su programa Reavivados por su Palabra. Hoy seguiremos nuestro estudio del libro de Levítico, estudiando el capítulo número 2. Recuerda que si tienes algunas dudas sobre cómo entender este libro, puedes ir al video número 1, donde estuvimos dando una introducción al contenido de todo el libro. En cierta forma, o especialmente en la primera parte donde se habla del aspecto ritual, bajo el cual el pueblo de Israel debía guiarse en su aproximación a Dios. Allí es un video que más o menos dura unos 20 minutos, pero allí podrás entender cuáles son esos principios claves que un lector contemporáneo debe seguir para entender lo que es un ritual en la Biblia y cómo obtener de ese ritual una lección o un significado que sea útil para nosotros hoy en el siglo XXI. Además, recuerda también que BioChannel tiene toda una parrilla de contenidos diseñada para tu crecimiento espiritual, donde diariamente estudias el capítulo de la Biblia junto con este servidor en este programa, y también puedes estudiar la lección de escuela sabática con el Pastor Márquez, diariamente y semanalmente, cuando se hace un programa junto con otros invitados para el repaso general de la lección. Vamos a orar para iniciar nuestro estudio de este capítulo. Buen Dios, ayúdanos a entender que tú eres el proveedor de todas nuestras necesidades, que así como el pueblo de Israel lo reconocía a través de los sacrificios de harinas o de panes, también nosotros lo podamos hacer de una forma concreta. En Jesús. Amén. El capítulo 2 de Levítico nos trae a un nuevo tipo de sacrificio. Cuando vamos al capítulo 1 vamos a encontrar una palabrita que va a ser clave. De hecho, en español la palabra aparece como ofrenda y la palabra hebrea es corbán. Esa palabrita también va a estar en el libro 1 en el capítulo 1 de Levítico, donde cuando dice al principio del texto que cuando uno de los hijos de Israel iba a traer una ofrenda al Señor, esa palabrita allí que aparece como ofrenda es igual corbán. Entonces, en el capítulo 2 de Levítico estamos entonces hablando de la misma categoría. Estamos hablando de la ofrenda o mejor dicho, la ofrenda que está cobijada bajo la categoría de corbán. ¿Por qué esto es importante? Usted se estará preguntando. Resulta que el sistema del santuario israelita tenía distintos tipos de sacrificios y ofrendas. Y no todos estos sacrificios, por un lado, eran de animales, y por otro lado, no todos los sacrificios tenían el propósito de expiación o se relacionaban directamente con el pecado. Habían unos sacrificios que no requerían la presencia de un animal y que podían darse por una multiplicidad de circunstancias. Todos esos sacrificios están cobijados bajo la categoría de corbán. Y habrá otra categoría que será la que estaremos estudiando en el día de mañana, la categoría de los sebá, que ese sí requería propiamente a un animal porque involucraba el degollamiento del mismo y el empleo de la sangre de estos animales. Entonces estamos hablando de una categoría grande que es corbán, y en corbán entran un sinnúmero de sacrificios. Si bien nosotros hoy cuando escuchamos la palabra sacrificio, pensamos automáticamente en muerte, en realidad el concepto de sacrificio, entendido de forma amplia, así como está en el libro de Levítico, incluye cualquier cosa que se le transfiere a Dios para un uso santo o para un uso aparte, para un uso sacro. Entonces, por esa razón, lo que vamos a estudiar hoy está bajo esa categoría de corbán, porque se trata de una transferencia de algo para el uso sacro por parte de Yahvé. En el capítulo 2 de Levítico, básicamente se habla, así como en el 1, nosotros vamos a encontrar que hay un principio general, y luego ese principio general se flexibiliza de acuerdo a posibles circunstancias que una persona en el antiguo Israel podría encontrar. El principio general es cuando un israelita iba a traer un corbán, una ofrenda voluntaria, y la iba a traer al Señor. Y en este caso no iba a ser un animal, sino que iba a ser de harina. Entonces se podría traer la harina propiamente, la flor de la harina, o se podían hacer se podía transformar esta harina en panes o en tortillas, y más adelante vamos a comentar dos elementos sobre estos aspectos. Pero lo importante es que en el capítulo 2 estamos hablando de las ofrendas de cereal.
decir, son ofrendas que no incluyen animales. ¿Cuál es el principio? En el capítulo 2 se está hablando de esta ofrenda, de este corbán, y este corbán también va a ser holocausto. ¿Por qué va a ser holocausto? Porque esta ofrenda de cereal también se iba a quemar sobre el altar, ¿no?, de los holocaustos. Y cómo se quemaba, se transformaba en humo, y este humo ascendía, y como veíamos en el capítulo 1 de Levítico, este acto de ascender que se da cuando el humo va subiendo, es lo que de ahí se deriva la palabra holocausto, que es que sube. En el versículo 1, ¿cierto?, se nos dice que cuando la ofrenda sea de flor de harina, entonces se le iba a echar aceite para que esto facilitara el hecho de que se quemara sobre el altar, y se le iba a poner incienso para el olor que iba a exudar esta ofrenda. Dice que esto se le iba a llevar a los sacerdotes hijos de Aarón, los sacerdotes que cumplían con el servicio diario del santuario. Ellos iban a tomar un puñado de la harina con el aceite del incienso, lo iban a quemar sobre el altar, y entonces esta iba a ser una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Y luego el resto del cereal le pertenecía a Aarón y a sus hijos, porque el obrero es digno de su salario. Luego en el texto vamos a encontrar el mismo procedimiento, solo que ya no va a ser la harina como materia prima, sino que la harina transformada en tortas de flor de harina sin levadura. Esto es importante, que si la harina se iba a transformar, no debía llevar levadura. Pero también se hacía el mismo procedimiento, se partía en pedazos, se echaba aceite, y esta se colocaba sobre el altar, se quemaba, y entonces era una ofrenda encendida al Señor. ¿Esto qué significa? ¿Por qué los israelitas llevaban ofrendas o hacían este sacrificio que no tenían ningún animal? Si ustedes notan, contrario a lo que se aparece en el capítulo 1 de Levítico, donde se dice claramente que la ofrenda era para expiación, en el capítulo 2 no aparece esta connotación. Es decir, no se nos dice que estos sacrificios sean, y son sacrificios porque se le transfieren a Dios. Esta harina o las tortas que se llevaban no son para expiación. Y entonces nos preguntamos, ¿para qué eran? El propósito de estas ofrendas que se daban en harina, como tienen que ver con el trigo, y el trigo es uno de los alimentos vitales, esenciales en la dieta del Mediterráneo, cuando un israelita llevaba una porción de esta harina o llevaba unas tortas, estaba reconociendo a Dios como aquel que es el que guía los procesos de la naturaleza y facilita el cultivo, el crecimiento y la cosecha del trigo. Entonces, como el trigo es de la flor de harina de la que se está hablando acá, esto significaba el reconocimiento de Dios como el proveedor de las necesidades básicas que se tenían en esta época. Y las necesidades básicas estaban relacionadas con el consumo de la harina transformada usualmente en pan o en tortas. Entonces, llevar esta ofrenda era un reconocimiento a Dios de que Él era el proveedor de las necesidades. Recordemos que Dios estaba viviendo en medio del campamento, y que el campamento y el santuario que Dios ordena que le construyan es el sitio que ahora va a contener su presencia. Y entonces recordamos también que los israelitas tenían la responsabilidad y sobre todo ellos debían adorar a Dios como respuesta a todo lo que Dios había hecho por ellos. Pero la adoración que el israelita le brindaba a Dios era una adoración que iba a estar mediada de forma indirecta, y hablábamos en el capítulo 1 también del hecho de que ellos no tenían acceso directo a Dios, porque esto solo lo tenía el sumo sacerdote y con condiciones. Entonces ellos tenían un acceso indirecto a Dios, pero que aún así este acceso indirecto era mejor que no tener el acceso a Dios, debido a que el pecado nos había separado de Dios. Entonces el santuario nos acerca a Dios, es parte de ese proceso de la restauración de las relaciones con Dios, y las ofrendas que los israelitas daban eran la expresión concreta y material de la adoración que ellos le estaban dando a Dios. Entonces, estos sacrificios de los que se habla en el capítulo 2, este corbán, tiene que ver con eso. Es una ofrenda que hace material el deseo de los israelitas de reconocer la bondad y el poder de Dios al proveerles para sus necesidades. Hacia el final del capítulo hay unos principios que nos van a ser muy interesantes. Lo primero que dice el texto de Levítico 2 al final, uno es que las ofrendas no deben llevar levadura ni miel. Esto tiene que ver, sobre todo el asunto de la levadura. La levadura era un símbolo del decaimiento de algo, y por lo tanto se relacionaba con la muerte.
debido a que Dios es vida, la muerte no tiene lugar dentro del sistema de adoración que se le brindaba a Dios, y por eso él rechazaba la levadura. Además, dice el versículo 13, que todas las ofrendas que se debían presentar ante Dios iban a tener sal, y la sal tiene que ver con la idea opuesta a la levadura. Mientras la levadura representaba muerte y decaimiento, la sal representaba preservación. Entonces, las ofrendas iban a llevar sal, porque esta iba a ser la forma en que todos los israelitas iban a recordar que el pacto que Dios había hecho con Israel era un pacto eterno, y que dentro de ese pacto estaban presentes las ofrendas como el medio a través del cual los israelitas iban a expresar su adoración a Dios. Ahora podremos preguntarnos, ¿de qué nos sirve esto hoy? Hoy, en el siglo XXI, para nuestras vidas. Hay dos principios muy importantes que podemos sacar. Primero, así como el israelita a través de esta ofrenda concreta reconocía que Dios era el que suplía todas las necesidades, nosotros hoy también tenemos al mismo Dios que suple las necesidades básicas y a veces más allá de las básicas. Jesús en el Sermón del Monte, hay una sección donde él dice en Mateo que no nos debiéramos preocupar por lo que habremos de comer, vestir o beber, y nos coloca como ejemplo a la naturaleza y nos dice que miremos el pasto, que él no se preocupa y aún así él crece, y que miremos a las aves, que sin tener una casa ellas siempre están bajo el cuidado protector de Dios. Bueno, el Levítico 2 nos enseña a que nosotros tenemos un Dios que se preocupa por nuestras necesidades básicas, representada en el pueblo de Israel a través del pan, pero hoy en día nuestras necesidades básicas son un poco diferentes, pero tenemos el mismo Dios, y ese Dios sigue proveyendo para todo lo que nosotros podamos pensar. Y el acto de llevar una ofrenda de cereal era el reconocimiento de esto, era la expresión concreta de esa fe de que Dios era el Dios que proveía para todo. Nosotros hoy tenemos ese Dios y también podemos dar expresiones concretas, reconociendo a ese Dios que nos ayuda y que nos suple todas nuestras necesidades. Y la expresión concreta ya no es llevar un puñado de harina, ya no es llevar una tortilla al santuario. Es a través de nuestra vida ofreciéndola como un sacrificio abnegado en el beneficio de los demás. Porque cuando hacemos esto, cuando nuestro foco está en ayudar a las demás personas, estamos reconociendo que lo que recibimos no es nuestro y que como no es nuestro también lo compartimos. Levítico 2 es una invitación a pensar en cómo Dios nos ha bendecido últimamente. Y hoy quisiera que hiciéramos un ejercicio que está compuesto de dos partes. Por un lado es el ejercicio de agradecer. El agradecer todas las bendiciones que Dios nos ha dado, el cómo Él ha suplido absolutamente las necesidades de vestido, vivienda o comida. Pero por otro lado también está el ejercicio de decirle a ese Dios que suple todo, que nos ayude con aquellas necesidades que están en nuestra vida y que nos hacen un poquito difícil la existencia. Por esa razón te invito a que nos dejes dos comentarios. Uno diciéndonos por qué les agradeces a Dios, y en el otro, si quieres compartirlo con nosotros, por qué le pides a Dios, qué necesitas, qué oración necesitas que Él te responda respecto a tus necesidades. A lo largo del día estaremos orando, tanto agradeciendo como pidiéndole a Dios por lo que tú nos dejes en los comentarios. No se te olvide compartir para que otros entiendan el libro Levítico y se encuentren con el Dios maravilloso que suple todas nuestras necesidades.